tal, Osvaldo? ¿Cómo te va, Iván? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Me Qué permití suerte. enviar saludos antes de empezar En tele, ¿no? a dos personas. Daniel Balbuena, un compatriota, un paraguayo, que me dijo que hace 16 años vive y trabaja en París, en Francia. Serio. Trabaja en la embajada del Líbano Qué y bien. me escribió por Instagram. Me dice que siempre ve Crimen y Castigo, que está excelente el programa. En Francia suele ver. Entonces un saludo cordial para el compatriota amigo que sigue siempre Crimen y Castigo desde la capital francesa. Y para también otro saludo para nuestro colega Alberto Meister. ¿Conoces a Alberto Claro, Meister? ¿cómo no? Una eminencia del periodismo deportivo, varios años trabajando por Canal 9. Ya se acogió a la honrosa situación de la jubilación, ya está disfrutando la familia y la familia de él. Nos dijeron los compañeros de deportes, Darío y David Quiroga, que se encontraron con él y que le dijo que siempre ve Crimen y Castigo, que le gusta mucho nuestro programa. Entonces también un abrazo y gracias por la preferencia al colega Alberto Meister, a quien no conozco en persona, pero siempre desde chico seguía sus reportes en Canal 9. Realmente nos honran con su audiencia y todos ustedes que a estas horas nos siguen para conocer la situación, sobre todo en materia de sucesos, y que hoy le vamos a estar presentando varios, por cierto, porque hay muchas novedades y tenemos que irnos necesariamente a la Mambay, el departamento de Mambay nuevamente, para centrar por lo menos la primera parte de este programa. No podemos prácticamente dejar pasar una semana sin hablar de la frontera. No, y sobre todo Mambay. Es que en ella se concentra siempre la violencia, el crimen organizado. Veníamos hablando de Minotauro y compañía, que de hecho vamos a volver a hablar en el siguiente bloque. Pero la información del día se centró hoy en Pedro Juan Caballero, donde un policía fue atacado a balazos por dos sicarios. Literalmente, Osvaldo, le atravesaron la cara. Él es el suboficial principal Juan Alberto Cabañas Ortega. Tiene 49 años de edad. Es personal de planta de la subcomisaría primera de la colonia Fortuna Guazú de Pedro Juan Caballero, una localidad ubicada a 20 kilómetros de la capital del departamento de Amambay. Te voy a mostrar, para entrar en contexto, te puedo mostrar en el mapa, para que la gente se ubique dónde queda la colonia Fortuna Guazú. Me voy a mover ahí con ayuda de los compañeros. La ruta quinta, Osvaldo, ubicás. Sí. La ruta quinta que llega a Pedro Juan Caballero. Sí, claro. Ubillaú, acá es Concepción, acá está Ubillaú. Sí. Está la ruta 3 que va de Pedro Juan Caballero, la ruta 3, la ruta 5, que confluyen en Ubillaú. Sí. De Ubillaú hasta Pedro Juan Caballero, siempre sobre la ruta quinta, son 120 kilómetros. Desde Pedro Juan Caballero, a su vez, se transitan 22 kilómetros, 20 aproximadamente, hasta la colonia Fortuna Guazú. Sigue siendo tierra, ¿eh? Sigue siendo de tierra. Esta es la zona donde ocurrió hoy el atentado. Voy a sacar la referencia. Esta es una pequeña localidad, un poblado del departamento de Amambay, específicamente jurisdicción todavía de Pedro Juan Caballero. En este camino, Osvaldo, un camino empedrado, ahí donde dice a Fortuna Guazú. Este es un camino al cual incluso los policías le tienen miedo, Osvaldo. ¿Por qué? Porque coincidentemente en esa zona no hay señal de teléfono, no hay nada. Y cerca de un lugar como este, ¿viste? Cagüey y Yobay le dicen en la campaña. Un lado monte, al otro lado también, pero en este caso hay partes en las que ya no, el monte ya solamente de un lado y del otro lado plantaciones. En este camino fue emboscado hoy a las 9 de la mañana el suboficial Juan Alberto Cabañas Ortega. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó, Osvaldo? Él se dirigía de Fortuna Guazú hacia Pedro Juan Caballero. Transitaba por ese camino que veíamos recién, a bordo de su automóvil Toyota, un Chileré. Este es el suboficial. Va conduciendo, él estaba de civil, manejaba, alcanza un lugar. Estas son imágenes difundidas por Radio Oasis. Hay que darle el crédito siempre a los compañeros de Pedro Juan Caballero que llegaron hasta el punto. Iba manejando su vehículo rumbo a su casa en Pedro Juan Caballero, justo en un puente, o sea, en una zona baja. Hay un puentecito. Y ahí está, este es el lugar. El pastizal es más alto que el camino. O sea, un lugar empinado. Estratégico, Osvaldo. ¿Sabes por qué? Porque justo en ese punto
no hay señal de celular. Justo ahí no hay señal de nada. Pasá por ese lugar, ni si te llaman con megáfono te van a escuchar. O vos vas a escuchar. El suboficial se dirigía, es un camino que se hizo famoso luego, de hecho, por las emboscadas que se producían en ese punto, debido a que es de difícil acceso, no lejos de Pedro Juan Caballero, pero sí un lugar ya ven bastante accidentado. Maneja, ojo, hay auto, de repente de la nada, en medio de la nada, le salen dos hombres. Dijo el suboficial. Le salen dos hombres y él ya pilló, ya intuyó lo que le iban a hacer. Él estaba de civil, ya desenfunda su pistola calibre 9 milímetros. Por si acaso, ¿verdad? Aquello que debía haber hecho nuestro compañero Pablo Medina, en aquella emboscada en la cual no pudo reaccionar. Bueno, este policía reaccionó, pilló él, porque en un lugar despoblado, donde no hay señal, donde él no va a poder pedir socorro, entonces dijo, no, allá preparante maná, dijo. Y a medida que se acercaba a los dos sujetos, esto le hacían la señal de pará, eputá. Y uno de ellos se delató porque llevó la mano a la cintura como para extraer un arma de fuego. Y ahí confirmó. Claro, ahí el policía ya confirmó sus sospechas y él se les adelantó, Osvaldo. Empezó a disparar contra los delincuentes. Los dos a su vez respondieron también y se posicionaron, uno del lado del conductor y el otro del lado del acompañante. O sea, le rodearon. Y no sabía contra quién disparar. Uno del otro lado y el otro al revés. Y él no sabía contra quién disparar porque los dos estaban armados. Él no entendía lo que pasaba, si le querían asaltar o qué. Lo que sí que él le dispara a uno, aparentemente cayó herido porque había rastros de sangre en el lugar. Pero como le superaron en número, él mientras trataba de neutralizar a uno, el que estaba de hacia su lado, porque le quedaba más fácil disparar por su ventanilla del lado del conductor. Pero lastimosamente el que se posicionó de hacia el lado del acompañante efectuó tiros cruzados. ¿Qué quiere decir eso? Que de hacia el otro lado del vehículo, de hacia el lado del acompañante. Uno de los proyectiles atravesó la ventanilla e impactó contra el ojo, contra la cara, cerca del ojo. El proyectil atravesó el cráneo y salió en la parte posterior de la cabeza, por la parte posterior de la cabeza. Uno va a decir, entonces le mataron. Vos sabés que el policía Osvaldo, increíblemente, en ese momento ni sintió la herida. Se bajó él de su vehículo entonces, porque ya había descargado un cargador, ya había vaciado 15 tiros. Recargó su pistola y se bajó a enfrentar a los delincuentes. Al bajarse de su auto, él siente algo tibio en la cara. Viste qué famoso. Siempre luego se dice, nunca me dispararon ni me apuñalaron, ¿verdad? Pero siempre se dice que cuando te disparan, vos no sentís, por la adrenalina tal vez, ¿verdad? Dice que él bajó empuñando, así le disparaba a uno y el otro había sido que le disparó, ya se replegó también. Entonces los dos delincuentes empezaron a retroceder por este camino. Se replegaron y corrieron. Y él a su vez le seguía disparando. Y ahí dice que le dispara y se toca acá. Porque él estaba al lado del chofer, pues el disparo vino de hacia esta orientación. Entró por acá y le salió por acá. Y él disparando, nunca perdió la lucidez. Y se toca la cara así. Encuentra sangre. Se toca la cara y se sentía ahí, se caliente. Entonces ahí como los delincuentes se fueron, agarró el celular, quería pedir ayuda y no podía. Porque justo en ese lugar no había señal o no hay nunca señal. Entonces los delincuentes sabían perfectamente dónde atacar. Un trabajo sigiloso de planificación. ¿Dónde ubicarse? Entonces él mismo retrocede y pide ayuda a los transeúntes, pocos que había por ahí. Porque su vehículo fue a caer a una cuneta, una barranca. Y después se encontró la moto de los maleantes que había sido así igualito al crimen de Pablo Medina. ¿Te acuerdas que los dos sicarios de Pablo Medina dejaron la moto estacionada al costado del camino? Sí.
cubriendo por pastizales su vehículo. Lo mismo hicieron acá. Y corrieron, o sea, escaparon a pie los dos delincuentes después de disparar al policía. Este finalmente obtuvo ayuda, le auxiliaron en todo momento lúcido. ¿Cómo lo auxiliaron, Iván? Estaba en una zona totalmente inhóspita por lo que Y veo. él retrocedió a pedir ayuda. Caminando. Con el Caminando, vehículo. no, si el vehículo cayó, el vehículo Quedó inmóvil ahí. Claro, si el vehículo Inutilizado, resultó perdón. acribillado, quedó neutralizado el vehículo. Y consiguió ayuda en esa zona. Consiguió ayuda, lo que es la suerte. Una zona, ya te Yo digo, conozco esa zona, por eso te digo totalmente inhóspita. 20 kilómetros aproximadamente de Pedro Juan Caballero. Tenés suerte de encontrar a alguien por ahí. Y por eso, y justo él consiguió la ayuda, le alzan una patrullera y le llevan al hospital. Él en todo momento seguía lúcido. Es más, a los agentes de su comisaría, él les relató esto que yo le estoy contando ahora. Ahora, tengo algunas interrogantes. A ver. O a lo mejor no presté atención, de todos modos no está de más repetir. ¿Qué estaba haciendo el policía allí? ¿Por qué estaba transitando solo en esa zona? Y estaba de civil, estaba yendo de hacia su comisaría a su casa de Pedro Juan Caballero. Estaba ya guardia saliente, le dicen los policías. Es un transitar normal, cotidiano. Claro, y es el camino que sale de la comunidad donde él presta servicios hacia Pedro Juan Caballero. ¿Por qué le pudieron haber disparado? ¿Por qué le pudieron haber emboscado? Interesante el punto, y es el que todavía no se pilló. ¿Por qué? Policías del Departamento de Investigaciones y agentes del Departamento de Homicidios fueron desplegados en la zona. Nos dijeron algunos de los uniformados que fueron a hablar con los pocos vecinos que hay. Porque Nueva Fortuna es una localidad, es una pequeña comunidad rural, pero que tiene una especie de centro urbano. Y siempre pues las referencias en este tipo de pueblos son los docentes, los profesores, son los, si hay una iglesia del país, algunos de los pobladores más antiguos. Y fueron a pedir referencias del suboficial Cabaña, porque hay que entender, es una zona de producción de marihuana. Sí, es totalmente. una zona que se queda cerca del aeropuerto Augusto Roberto Fuster, de Pedro Juan Caballero. O sea, por ahí siempre o bajan por ahí cerca avionetas o pasan por ahí cerca avionetas. Y no te olvides que muchas avionetas ya efectuaron aterrizajes forzosos en las inmediaciones del aeropuerto. Ahora, así como pintaba Iván, o como se pinta la historia, fue una emboscada, ¿no? Es que precisamente estaban protegiendo alguna plantación de marihuana, alguna carga. No, le esperaron, sabían que él iba a venir, le esperaron y le emboscaron. ¿Por qué? Asalto no creo, porque para robarle el auto nomás no le van a... Pero esa precisión que tuvieron de elegir una zona donde no había celular. Bueno, y a eso iba. Señal de celular, perdón. Ni tanto si que tan profesionales los sicarios. ¿Por qué? Sí, cierto, lugar estratégico donde no hay señal de teléfono. Ellos sabían, pues, que ahí su víctima no iba a tener oportunidad de pedir socorro. Pero un sicario profesional haría lo siguiente: por una zona empinada, una especie de puente, viene el vehículo, llega al puente y ahí sí o sí tiene que bajar la marcha, tiene que aminorar la marcha. Un sicario profesional, ¿qué haría? Cuando el vehículo pase por esa zona del puente, o cuando el vehículo esté con la velocidad casi al mínimo, ahí recién te va a salir el sicario y al pasar bum bum te va a disparar. Como ayer el sicario que le mató al dueño de la empresa en Mingaguazú. ¿Te acuerdas? Sí. Que salió el señor de su empresa, ni siquiera había ganado todavía velocidad y él se acercó y ahí le disparó. Claro, pero acá ya la discusión si es profesional o no sicario, pero evidentemente fue un trabajo de sicario y fue un ataque por encargo. Fue un mandado. Un crimen por encargo. Exactamente. Ahora, los sicarios se equivocaron. ¿Cómo pico vos sos sicario y cuando tu víctima está a 50 metros vos ya vas a salir y le vas a... Y probablemente confiaron. estaban o asustados también. Iban a matar a un policía. Y ahí está, y entonces no son profesionales. Pero vamos a suponer que yo le quiera mandar matar a un policía. Yo sé bien que matar a un policía no es cosa fácil. Y me imagino que me tengo que asegurar de contratar sicarios que valgan la pena o que me garanticen el trabajo. Pero qué notable nomás digo, Iván, porque el hecho de que el policía sea de la zona, iba a su casa, era un transitar cotidiano. ¿En qué andaba el policía? ¿Qué estaba investigando el policía? ¿O qué hizo caer el policía? Porque algo ahí de por medio. Tal vez el policía únicamente no puede responder en estos momentos, ¿no? Absolutamente ninguna queja del policía o contra el policía en su ¿cómo comunidad. está ahora mismo? Él fue traído vía aérea a Asunción por la gravedad de su herida. Él tenía que ser estabilizado primero y luego fue traído. Lo que sí él dijo antes de perder la lucidez, porque él llegó lúcido y hablando, Pero pero después cayó en shock. ¿Cuándo?
cuando se dio cuenta de que perdió la visión, lado derecho. Porque el balazo entró cerca del ojo. Sí, sí. Entonces probablemente quede, si se salva, va a quedar ciego de un lado. Entonces ahí él se habrá asustado, ahí entró en shock. ¿Y qué dijo? No, a ella no digo, a ella al entrar en shock ya no contó mucho. Ya cortamos, director, Al entrar en shock ya no contó mucho. Pero antes dijo él, no, no hay problema va a venir. Y la comunidad también dice, es un policía ejemplar. Qué extraño. No saben qué puede. De momento no se sabe. Mañana seguimos con esto. Tenemos que Mañana seguir necesariamente y después de momento justo también, ¿no? Dentro de un rato, obviamente, por ABC Cardinal. A la vuelta de la pausa vamos a hablar siempre de la zona de la Mambay, el caso de Minotauro. La Fiscalía hoy decidió ya imputar a 6 policías.